¿Ya? Ok. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Danae Durán. Aquí en la institución de Generando Familias, los chicos me conocen como Dana. Danae Durán. Danae. D-A-N-A-E. Ya sé, suena raro. Sí me pusieron, ni modo. Pero bueno, los chicos aquí me conocen más bien como Dana. Soy parte del equipo de psicología que está apoyando con el proceso de rehabilitación de los muchachos. ¿Ok? El tema que preparamos para el día de hoy, para el familiar, es el tema de cómo establecer límites adecuados. Cuando hablamos de lo que son límites adecuados, estamos hablando de cómo poder yo, desde mi persona, establecer un límite para con mi familiar o mi paciente de manera clara, concisa, sin que esto vaya a crear un conflicto o vaya a crear que, por ejemplo, tengamos una situación donde tengamos alguna discusión, ¿ok? Ahora, para poder tener lo que son los límites, necesitamos primero entender un poquito de lo que es un límite. En los panfletitos que les di, estos de aquí, son unos trípticos, viene información también referente a límites. Estos se los pueden quedar ustedes, son para que se los lleven, para que los lean tranquilos en su casa, mientras van en el autobús. La intención es que tengan algo a la mano también, porque ustedes necesitan psicoeducación igual que los muchachos, ¿ok? Por ejemplo, cuando vemos la parte inicial nos dice que es un límite. El límite como tal nos marca que es establecer reglas claras y comportamientos aceptables para proteger tu bienestar físico, emocional y mental en tus relaciones. Implica también que tenemos que comunicar qué cosas son las que sí toleramos, qué cosas no, sin que esto nos cause culpa y fomentando, por supuesto, el autorrespeto y autoestima y buena salud emocional, ¿ok? Poner un límite no suele ser tan fácil para nosotros porque normalmente venimos de crianzas donde nos han enseñado que poner un límite es decir que no. Y en algunas ocasiones pues nos han penalizado mucho por decir que no. Porque anteriormente decían, no, ¿cómo vas a andar diciendo que no? No se hace así, ve y saluda al tío, ve y saluda a la tía, ve y hace esto, no, eso no se toca, ¿ok? Entonces, cuando hacemos este tipo, por ejemplo, de crianza, nos cuesta trabajo poner un límite y decir que no en alguna ocasión, ¿ok? Nosotros como familiares tenemos que trabajar con los límites desde que mi paciente también ya está en un tratamiento e incluso debí trabajarlo antes de que esto pasara. Porque normalmente al trabajar yo los límites en casa, pues mi casa tiene una estructura y mi sistema familiar está organizado. Todos tenemos una función, la cumplimos y de esa manera el niño también aprende qué funciones puede cumplir en el sistema familiar, qué hace papá, qué hace mamá, mamá contiene, mamá enseña emociones, papá provee, papá le enseña también sobre trabajo, por ejemplo, ¿ok? Sin embargo, se nos fueron en algunas generaciones por ahí algunas cuestiones de este tipo. Entonces tenemos ahorita papá y mamá que trabajan, se pone un poquito más difícil la situación económica y entonces el niño no se siente observado o visto por alguien. El niño no se siente cuidado, el niño crece sin límites, ¿ok? Ahora, como tal nosotros tenemos usuarios que ya están en proceso de rehabilitación desde edades tempranas, adolescencia, hasta incluso de edades mayores, ya adultos mayores. Entonces, esto no es un motivo por el cual no podamos ponerles un límite, ¿ok? La intención del taller de hoy es que ustedes aprendan a poner ese límite sin sentirse ustedes con toda la carga de la culpa por haberlo hecho. Entonces, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Hay muchas cosas que nosotros tomamos la decisión desde el amor hacia nuestro paciente o hacia nuestro familiar, en este caso que requería la ayuda. Una de esas cosas que hicimos fue que, por ejemplo, yo pensé que lo estaba ayudando a él cuando le facilité dinero porque me dijo que no traía. O cuando, no sé, le ayudé con la pensión de la niña. O cuando le dije, vente a vivir a la casa, yo te recibo, en lo que encontraba trabajo o en lo que pasaba algo más. Entonces, lo hice porque me sentía culpable con él. A veces, si somos bien honestos, en la familia tenemos culpas muy, muy antiguas que no hemos trabajado y eso nos lleva a que pues le doy todo ahora porque siento que de chiquito no le di el tiempo o no le di lo que necesitaba. Entonces, esto nos lleva a la culpa. Otra de las cuestiones es el miedo. Una de las frases que más dicen es, tengo miedo de que se aleje, tengo miedo de que ya no me hable, tengo miedo de que ya no quiera venir a visitarnos.
Y pues yo estoy envejeciendo y luego voy a envejecer solito, ¿cómo? Entonces, en estas situaciones no deberíamos de temer a eso. Como tal, nuestro usuario o paciente va a tomar las decisiones que él convenga en cuanto a las consecuencias que él sabe que puede manejar, después de un proceso de internamiento, ¿ok? Previo a eso posiblemente sí, a lo mejor fue muy impulsivo, a lo mejor sí por ahí llegó a manejar en estado de ebriedad, a lo mejor por ahí anduvo en lugares donde no debía andar, a lo mejor por ahí pasaron muchas cosas, ¿ok? Porque normalmente para que lleguen a proceso de rehabilitación, pues es porque necesitan alguna ayuda extra y especializada, ¿ok? Entonces, yo pensé a lo mejor que ayudaba a mi paciente cuando le resolví a lo mejor la multa del torito o cuando le estuve ayudando con otras cuestiones, pero lo hice porque me sentí culpable o porque me daba miedo que se alejara o porque tenía por ahí alguna otra cuestión personal que yo no estaba atendiendo mía. Aquí, por ejemplo, en los ejemplos prácticos dice, cuando pienso en poner límites, lo que más me pasa es que siento ansiedad, culpa, miedo de que algo grave pase o sentirme mal padre o mala madre, o mal hijo, o mal tío, o mal hermano, o mal abuelo, dependiendo de a quién estemos cuidando. Entonces, eso pasa mucho y es normal que sientan esa incomodidad. Al inicio del panfleto yo les puse guía práctica para aprender a poner límites sin tanta culpa. ¿Por qué tanta culpa? Porque la culpa no se va a evadir, ¿ok? La culpa la vamos a tener ahí. La culpa, por ejemplo, cuando traemos a los chicos a rehabilitación, nos dice que habremos hecho lo correcto. Y si sí cambia y si no cambia. Entonces, por ese lado la culpa nos obstruye o no nos permite el avance. Necesitamos aprender que esa culpa que yo siento es mi culpa y yo la tengo que trabajar. Ni apurando al psicólogo, ni apurándome ir cada domingo a ver a mi paciente, ni llevándole todo a mi paciente, ni hablándole, dándole discursos motivacionales a mi paciente, va a cambiar más rápido, ¿ok? Tenemos que respetar el proceso terapéutico del paciente. No porque yo le esté haciendo llamadas todas las semanas, quiere decir que mi paciente va a cambiar más rápido. A lo mejor sí siente que tiene más atención de la familia, pero no quiere decir que va a cambiar más rápido, ¿ok? Entonces, nosotros como familiares también tenemos que establecer límites adecuados. ¿Límites adecuados a qué nos referimos? Bueno, hay algunas creencias que se hicieron muy, muy comunes, que ya hasta casi las ven en frases en Facebook, que nos victimizan mucho a nosotros como familiares, ¿ok? Una de esas es que si no le ayudo, voy a ser una pésima persona, todo el mundo va a decir que soy una mala mamá, una mala hermana, una mala hija. No, es que van a decir que soy la peor persona si no corro a rescatar. La realidad es que no. Otra de las frases dice, si le pongo límites, se va a perder más. Es que si yo le doy ahorita para su porrito de mota, se va a salir, pero nomás aquí, a la esquina. Si no le doy, pues se va a salir a buscar hasta quién sabe dónde, a deshoras de la noche, o se va a ir a un punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, yo me voy a quedar con el susto en la boca, entonces mejor yo le ayudo a conseguir. Y caemos, por ejemplo, en la facilitación, en solapar el consumo. Entonces también, si le pongo un límite y me deja, eso pasa mucho con las parejas sobre todo. Si le pones un límite y tu pareja es el consumidor y te deja, bueno, es una decisión que tomó él, ¿no? Todas las personas somos libres de tomar decisiones. No realmente quiere decir que las estemos tomando siempre de la manera o del espacio adecuado para que podamos tener conciencia completa de lo que va a venir después, en consecuencia de las acciones que tomamos, ¿ok? Entonces, la mayoría de los chicos no ven mucho más allá. Pueden decirle a la pareja que se vaya, al papá que no lo quiere en ese momento, e incluso nos han llegado a decir, no, Dana, es que yo no los quiero ver, estoy enojadísimo con ellos, estoy resentidísimo, les guardo un rencorzote, ¿ok? Pero no los quieres ver porque los estás castigando, o no los quieres ver porque te duele saber que les fallas, o te causa culpa, o te da vergüenza. ¿Qué es? Los chicos también lo experimentan igual que ustedes. Simple y sencillamente como familiares, como tenemos todo el foco de atención siempre en el paciente, se nos olvida que nosotros también tenemos emociones que se van a ir acumulando, también con parte del proceso que vamos pasando. Entonces,
Tarde o temprano, pasando los meses de estancia de mi paciente, a lo mejor yo no sentí culpa al inicio, pero a lo mejor ahorita ya me estoy sintiendo un poquito más pesado o estoy sintiendo más culpa, y entonces empiezo a querer tratar de hacer que las cosas avancen más rápido, a decirle, échale ganas cada vez que vengo, échale ganas, pero si le estás echando ganas, lo voy a preguntar a la psicóloga. Y entonces no es malo que se quieran involucrar, ¿ok? Es completamente aceptable, se preocupan por su paciente. Sin embargo, sí es necesario que, por ejemplo, como les decía, respetemos los tiempos terapéuticos. No todos los pacientes funcionan igual y algunos van a tardar un poquito más y otros se van a intercar un poquito más, también conociendo los temperamentos que tienen, porque nosotros como familiares sabemos que a veces no tenemos una dulce perita. A veces tienen el carácter bien difícil los muchachos y a veces si son adolescentes son bien voluntariosos. Entonces, sí es necesario que nosotros aprendamos a establecer los límites, ¿ok? Como yo ahorita no tengo a mi paciente allá afuera, pues voy a empezar a establecer límites en mi casa con las personas que tengo a la mano, ¿ok? Límites sanos. Bueno, me voy a limitar yo también al hecho de, por ejemplo, no incurrir en llamar cada semana, por ejemplo, cada semana, para ver cómo está, porque eso me está causando más ansiedad y está alimentando mi ansiedad y mi culpa por él, ¿ok? Yo necesito hacer lo que yo necesite para estar tranquila. Si lo que necesito para estar tranquila es una distracción, bueno, tomo un tiempo y me distraigo. Un café con una amiga, alguien que los escuche. Los grupos de AA, que ya se los hemos mencionado bastante. Grupos de, por ejemplo, CODA, Codependientes Anónimos. Creo que nunca me canso de mencionarles estos en los videos, porque realmente sí son grupos y comunidades que les ayudan bastante a los familiares. CODA. Ahí viene, de hecho, también en el tríptico, en la parte de recomendaciones. Codependientes Anónimos, cuando no podemos soltar al niño y lo traemos con el cordón umbilical ya de 40, 50. Algunos de esos. Ahora, referente al límite. Si pongo un límite, ¿qué es lo que más temo que pueda pasar? Que se aleje, que me odie. O que me lo devuelvan en una cajita de cartón. Normalmente esos son los miedos más comunes que tenemos como familiares. Entonces, si el paciente tiene derecho a decidir y también, por ejemplo, ha tenido ya un buen espectro en sus años de vida, de varias experiencias, ya sabe lo que pierde y a lo que se arriesga cuando toma una decisión. Y si ya pasó por un proceso de rehabilitación, está mucho más consciente de lo que ustedes creen. A menos que cuente con alguna patología que requiera medicación o algo externo, ¿ok? Sin embargo, como tal, yo, como familiar, a veces pensé que le ayudaba cuando lo que estaba haciendo era, sin querer, evitar que toque una consecuencia, ¿ok? Que toque una consecuencia no es malo para ellos. Nosotros hemos tocado muchas consecuencias a lo largo de nuestra vida y pues varios no hemos consumido. Algunos llegaron a consumir y se rehabilitaron. Hay casos de éxito, hay casos donde los chicos después de años se han rehabilitado y han estado bien y han tenido sus familias y, por ejemplo, son personas ya sobrias, son personas bien integradas a su comunidad y que no tienen, por ejemplo, ya ningún tipo de problemas con este tipo de cuestiones, ¿ok? Pero normalmente se requiere de que tengan también voluntad por parte de ellos y carácter. Y a veces también el medio influye un poquito, ¿ok? No vamos a decir que la familia influye en todo, pero sí es una parte importante. Entonces, si cambiamos nosotros, podemos cambiar un poquito el medio al que ellos se van a reintegrar. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos cosas para ayudarlos, como prestarles dinero, como ayudarles, no sé, a cuidar al niño, como ayudarles con los problemas económicos a pagar una deuda o algo más, nosotros evitamos que tocaran esa responsabilidad, que tuvieran que ir y buscar un trabajo, que tuvieran que ir y enfrentar a la pareja y llegar a un término de la custodia de un niño, por ejemplo. Nosotros evitamos eso. Y la realidad es que eso les hubiera ayudado a crecer. Y yo sé que a veces lo tomamos como de, es que si va, se van a agarrar y se me va a hundir más en el pozo, ¿ok? Aquí hay una analogía. Si tu hijo ya está en un pozo y está bastante profundo, ¿tú te vas a meter al pozo con él?
o intentas buscar una cuerda, algo de que agarrarte para poder ayudarlo a subir. Pero él va a tener que hacer el esfuerzo de subir la cuerda. ¿Ok? Así de simple es. Sí, yo creo que todo es en base de que todos los días tomamos decisiones para todo. Me levanto, no me levanto, me baño, no voy a bañar ahorita, o sea, un cúmulo de decisiones todo el tiempo. Y pues la más importante es lo que ellos decidan qué hacer, porque estamos aquí acompañándolos, apoyándolos, y sí es muy importante no sentir las culpas de decir, es que si no lo ayudo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hundir más? Lo que pasa también es o va a recaer, ¿ok? Aquí es donde está la cuestión. Mi paciente, cuando está en un proceso de recaída, mi paciente se va a agarrar de quien quiera agarrar la culpa, ¿ok? De quien la quiera agarrar. Bien podría ser porque ese día no le fue bien, porque se le retrasó el camión, por lo que fuera, y de ahí se va a agarrar. Y eso no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque la cultura que tenemos es muy muégano, es muy de achacarnos las culpas, ¿ok? Entonces, eso de que nos quedemos con la culpa que no es mía, nos lo enseñaron desde las novelas mexicanas. Y ahorita, pues, todavía lo perpetúan un poquito, ¿ok? Entonces, los elementos que yo necesito para poner un límite sano: debe ser claro, debe ser coherente, se tiene que sostener en el tiempo. O sea, si yo puse ese límite hoy, mañana también funciona, pasado también funciona, y pasado mañana también funciona, ¿ok? Nada de que me dijiste que hoy nada más, entonces mañana ya no. El límite se tiene que poder sostener. No debe de tener carga emocional que sea explosiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, el límite yo no lo voy a poner desde es que tengo mucho miedo, mijo, de que de veras no regreses a la casa. Porque entonces también el paciente va a decir, me están chantajeando. No. Mijo, no son horas de que salgas de la casa a esta hora. No son horas. Y en esta casa, a tal hora se cierra la puerta, nos vamos todos a dormir. Si no te agradan las reglas de la casa, sabes dónde está la puerta. Vas a tener que buscar dónde rentar, ¿ok? Y esto es poner un límite, no es una amenaza, ¿ok? Yo le estoy especificando cuál es la acción, cuáles son las reglas y qué es lo que no se va a tolerar. Amenaza se convierte, de hecho, cualquier límite que yo pongo, que de hecho normalmente lo hemos hecho muchos, cuando yo le digo, pues, si no vas al evento con la familia, pues entonces, mañana no vas a salir con tus amigos, cuando tengo, por ejemplo, un adolescente en casa, ¿no? O vienes a la cena con tus tías, o no vas a ir mañana con tus amigos. A lo mejor va a la cena de muy a huevo, haciéndome caras. A lo mejor me dice, pues mejor me quedo en mi cuarto, se encierra. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Ándale, ma, por favor, nomás tantito, un ratito. Mira, es 1 hora aquí cerca. No me tardo. Es más, mira, en 2 horitas ya estoy aquí. Y tú cedes. Y entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en una amenaza nada más. Y entonces, ¿qué dijo? Mi mamá nomás me amenaza y no hace nada. Así de simple. Así se convierte un límite en una amenaza, cuando no tiene ninguna consecuencia, cuando no se cumplió nada. Así de delgadita es la línea. Entonces, otra de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta es qué tipos de límites tenemos, ¿ok? Porque hay límites que son físicos, que son para proteger mi espacio personal, que yo puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta que me saluden de beso, ¿sabes qué? Nada más saludos de mano, ¿ok? Esos son límites, por ejemplo, para proteger mi espacio personal. Oye, ¿sabes qué? Te puede hacer poquito para allá, de ese tipo de límites, ¿ok? Y normalmente, a veces sin querer, nosotros le enseñamos a los niños que, pues, ¿cómo le vas a hacer caras a tu tía? Saluda bien. Entonces, después tenemos los límites que son más emocionales. Separan las emociones propias de las ajenas. ¿Qué quiere decir? Mis sentimientos son míos y no dependen de los demás, ¿ok? Si yo estoy enojado con mi pareja, yo soy el que está enojado. Mi pareja no está enojada, a lo mejor, pero yo sé que yo sí, ¿ok? Va.
Entonces, los límites temporales. Estos se refieren más bien al tiempo en el que tenemos que hacer ciertas actividades, ¿ok? Como les mencionaba en el ejemplo de ahorita, tenemos tal horario en la casa, de tal hora a tal hora, no puedes ver la televisión más tiempo, por ejemplo. O tal hora a tal hora, el tiempo de pantallas, de aquí para acá, en cena, no celulares, ¿ok? Son límites claros, son límites que se ponen muy básicos. Los límites intelectuales respetan las creencias y valores personales. De aquí se ha estado perdiendo bastante, si les soy honesta. Porque los chicos luego de pronto no respetan en lo que creen los demás, ¿ok? Y aquí la cuestión es que tengamos una libertad de creencia, ¿ok? Si yo creo en esto y tú crees en esto, está bien, respetamos. No criticar, no empezarnos a decir de que no, que tu tía que porque desde que se hizo religiosa o desde que se hizo no sé qué, no, ¿ok? También aquí en la institución tenemos esa norma de que se respeta cualquier tipo de religión. La que ellos prefieran, la que ustedes quieran, la que ustedes frecuenten, ¿ok? Porque también veo que después es algo que mueve un poquito a las familias. Aquí no les van a convertir a nadie, ¿ok? Ahora, en cuestión, por ejemplo, de lo que son los límites sociales, se refiere a lo que permitimos y no permitimos en nuestras relaciones interpersonales. Aquí es donde entra la parte importante para nosotros, porque lo que nosotros tenemos es una relación interpersonal con nuestros familiares. Justamente, yo soy una persona, él es otra persona, somos dos personas. Entonces, simple y sencillamente, aquí es donde juega eso. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Tienen que ser límites claros, tienen que ser desde la comunicación asertiva, ya vimos. Tengo que poner, por ejemplo, un poquito de mi parte viendo qué hice antes, que no funcionó, y qué puedo intentar ahora, y estar abierto a esa opción, que tal vez me pueda ayudar. Para eso son precisamente los talleres familiares. A mí me encantaría que hubiera más personas, porque realmente les ayuda y les da muchas herramientas para las dudas que casi siempre nos tienen de, es que cómo le voy a decir, es que no sé cómo comunicarme con él, es que después de que salió del internamiento, Dana no me quiere hablar, es que después de que salió del internamiento, Dana, anda muy callado, es que después de... Y pasan muchas cosas, ¿ok? La realidad es que si tuviéramos límites claros, sería un poquito más fácil de manejar. Porque al poner el límite, yo ya me protegí a mí. Y si mi paciente se quiere saltar el límite, ya es decisión de él y ya cae en su responsabilidad, ¿ok? Esa es la cuestión con los límites, que yo me estoy protegiendo a mí. Yo también como su familiar tengo que cuidar de mí. Yo también tengo que cuidar que, por ejemplo, si estoy en una casa y mi paciente se quiere salir a las 3 de la mañana, pues que no me voy a dejar las puertas abiertas, porque ¿qué tal que hay más personas en la casa? Entonces, como tal, es importante que lo cuidemos mucho en ese aspecto. Los límites son para cuidarme a mí. No son para herir a mi paciente, no son para castigarlo tampoco, porque a veces confundimos mucho el castigo con la consecuencia inmediata, ¿ok? No funciona así, la consecuencia le va a llegar solita. El castigo es que yo le diga, pues mañana entonces no vas a ir con tus amigos así. Y yo normalmente cuando castigo, hablo desde el enojo. Y cuando hablo desde el enojo, ya estoy metiendo una emoción que es mía y que me corresponde trabajarla a mí. Y entonces yo me enojo, y mi paciente se enoja. Y luego yo me enojo más, y luego mi paciente se enoja más, y nos vamos para arriba todos enojados. Exactamente. Entonces, tenemos que mantener el límite en el rango de voz que podemos manejar con ellos. Tiene que ser una voz firme. Sí tenemos que tener escucha activa, porque muchas veces nos van a decir un montón de cosas. Escucharlos, ok, ya entendí, quieres hacer esto otro, pero hablamos y esto pone en riesgo tu rehabilitación. Entonces, esto y esto no lo vas a poder hacer. ¿O qué límites te vas a poner tú para evitar que esto ponga en riesgo tu rehabilitación si le hablas a fulanito de tal, o si por ejemplo sales con tal persona, o si regresas a tales lugares a trabajar? Porque el límite ahí ellos lo tienen que poner. A ellos también se les enseña de límites aquí mismo. Y de hecho se los enseñamos de manera muy vivencial. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un roleplay, tú ponte aquí, yo voy a ser la persona que te trae el consumo y que te dice que todo va a estar bien y que no le hagas caso a tus papás y que no le hagas caso a tu mamá y que no le hagas caso a tu hermana, ¿ok?
Y entonces nosotros como terapeutas entramos en esta parte de decir, ¿cuánto tiempo sin verte? Desaparecido y demás. Ay, fíjate que traigo, ¿no quieres? ¿No te antoja un traguito? Nomás vamos por unas frías y ya. Y entonces el paciente, él tiene que estar bien firme en su papel de no, yo vine por todo con mi recuperación, yo no voy a ceder, ¿ok? Cuando acordamos a veces, les hicimos así y agarraron una pluma. Ya desde ahí les digo, no muchachos, ya perdieron. ¿Pero por qué, Dana? Ya la traes en la mano, ¿qué tanto te cuesta de aquí a aquí? Exactamente. Entonces, hay que ser con ellos muy constantes en la cuestión del establecimiento de límites. Aquí ya aprendieron mucho de límites, porque la institución como tal pues tiene sus reglas, su reglamento interno, ¿ok? Pero también es importante que sigan teniendo una estructura allá afuera. No nos vamos a convertir en el ejército, también somos familiares, no podemos ponerles un reglamento así gigantesco de todo esto no se va a permitir, pero sí se lo tenemos que dejar en claro cuando se requiere, ¿ok? Otra de las cuestiones, por ejemplo, dentro de los límites, es ¿cómo lo voy a comunicar? Bueno, aquí les puse un ejemplo práctico. Modelo de comunicación asertiva. Te quiero, pero no voy a tolerar que estés llegando a deshoras de la noche. Estoy dispuesto a apoyarte en tu tratamiento, pero no puedo seguir solventando los gastos cuando tú tienes que trabajar. ¿Ok? Entonces, este tipo de cuestiones son de los que podemos poner como un ejemplo. Te quiero, pero no voy a tolerar que, por ejemplo, me faltes al respeto. Si continúas hablando así, ya sabes que nos vamos a terminar peleando y yo no quiero pelear contigo. Yo ya le estoy comunicando, no quiero pelear contigo. Si él quiere insistir, él quiso pelear. Entonces, estoy dispuesto a apoyarte, pero no puedo, por ejemplo, seguirte ayudando en esto, de pagar tus mensualidades o de ayudarte en esta cuestión, a lo mejor de pagar lo de la manutención de tu niña, si tú no pones de tu parte también. Si tú ayudas en el negocio familiar, si tú haces algo más extra, eso, por ejemplo, sí nos ayuda a crecer. ¿Ok? Marcar los límites no siempre quiere decir que los marquemos desde la parte del enojo. De hecho, eso es todo lo contrario. Lo que tenemos que aprender en este taller, o el objetivo principal, es que aprendan a marcarlos sin que vengan impregnados de toda la emoción con la que normalmente venimos nosotros, de toda la cuestión de la culpa, de la vergüenza y del miedo que nos da cómo vayan a reaccionar. ¿Ok? Esa es la intención del taller. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta de que la culpa la voy a sentir igual, le ponga el límite o no se lo ponga, bueno, ya sé cómo funcionó cuando no le puse límites. ¿Y si lo intento? Vamos intentándole un límite, y no les pido mucho, un límite chiquito. A los muchachos aquí les enseñamos a tener micrologros. ¿Qué quiere decir? Pequeñas actividades, pequeñas cosas en las cuales puedan ir mejorando poquito a poquito, ¿no? Algunos, por ejemplo, se van poniendo el logro de voy a dejar el cigarro en un mes. Y cuando ya van a cumplir los 30 días se ponen bien desesperados y fuman. ¿Ok? Micrologro, ¿qué sería? Dividírselos. Voy a fumar, no sé, en la primera semana, medio cigarro ya. Ya otra semana, un cuartito del cigarro. Otra semana, ya ahora sí lo dejo. ¿Ok? Y son pequeños pasos que van sumando para que al final sí logren el cometido que buscaban. Con nosotros como familiares vamos a hacer algo similar. Vamos a poner límites pequeños inicialmente. ¿Ok? No les vamos a exigir que cuando salgan de aquí inmediatamente ya me hayan cambiado todo. Sí los vamos a querer ver así, la verdad. La verdad es que sí, tenemos las expectativas bien altas todos los familiares. Bien altas, la verdad. Pero los queremos ver mejor. Y de que los estamos viendo mejor, los estamos viendo mejor. Porque no tienen idea de cuántas familias he visto en la semana que me dicen, se ve mucho mejor. Lo veo contento en los en vivos. Ay, mira, ya se ríe, ya no se reía. Oiga, psicóloga, es que ya ni siquiera le hacía gracia a nada, ya se la pasaba encerrada en su cuarto, ya estaba ahí nomás solo todo el día.
Ya yo no sabía qué hacer. Y nosotros como familiares, como les menciono, podemos ir trabajando con esos microlímites, ¿ok? Son límites chiquitos, pequeños, pero que, por ejemplo, nos van a ayudar muchísimo. Ahora también, el límite lo tenemos que ir poniendo poco a poco, en ocasiones. Entonces, un límite pequeño. Vamos a comenzar a cenar todos juntos. Sin celular. Facilito. ¿Ok? Ahora también los límites no los voy a practicar solo con mi paciente. Los límites también los tengo que practicar conmigo. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo? Mientras está aquí mi familiar, como familiares podemos practicar el establecimiento de límites dando ejemplo a nuestras familias en casa. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo le digo a mi hijo que no maneje rápido, pero pues me ven que cuando voy hecho y me paso altos y todo, pues ¿qué ejemplo le estoy dando? Entonces, que las cosas se vean en el cambio que yo reflejo también. ¿Ok? Que no me vea yo también igual a cuando mi paciente ingresó. Que sí se vea que son cambios chiquitos. Y por eso les comento que sean microlímites o cambios pequeñitos. Porque así no se nos hacen pesados. Porque si ustedes se van de aquí entonces ya quiero tener todo esto arreglado así, así, quiero que mi paciente se integre así, así, se van a frustrar porque tal vez no es lo que ellos quieren, tal vez no es lo que ellos se plantearon con su proyecto de vida y van a chocar mucho. Y el choque va a ser inevitable, ¿eh? Normalmente con los muchachos siempre hay choque al reintegrarse. Porque sienten que estamos mucho sobre de ellos, entonces ahí por ejemplo yo me tengo que poner un límite como papá. No voy a andar sobre de las 24/7. Sí voy a estar al pendiente, pero no voy a andar sobre el 24/7. ¿Ok? Porque le tengo que dar espacio para que él tome decisiones y él actúe también. Otro, por ejemplo, un límite. Bueno, un compromiso puede ser también asistir a lo mejor a alguno de los talleres familiares, o si no han asistido a los talleres, bueno, pues en la página de Facebook hay un montón donde pueden scrollear todos los temas que hemos visto. ¿Ok? Respetar los espacios terapéuticos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo respete también que cuando vengo a visita con mi familiar, si yo traigo una noticia que le puede afectar mucho, mejor comunicárselo primero al psicólogo. Porque si no se lo comunico primero al psicólogo y se lo dejo nada más así a mi familiar, él no va a tener tiempo o oportunidad de responder las dudas que yo tenga. Y nos ha pasado que a veces fallece algún familiar, alguien se enferma y ellos se quedan con todo aquí de qué es lo que voy a hacer o cómo estará, porque no pueden preguntar. ¿Ok? Entonces, una sesión psicológica, se habla, está el psicólogo ahí mediando, y se quedan mucho más tranquilos. Ustedes se van tranquilos, él se queda tranquilo. ¿Ok? Y lo volvemos a enfocar a su tratamiento. Y así también nosotros sabemos que hay un factor extra que no estaba, que tenemos que tomar en cuenta con el paciente, que a lo mejor va a tener que ser un duelo de una separación, de una relación, o por ejemplo de la pérdida de algún familiar, o de una cuestión de salud de alguien más. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, una de las formas en las que nos pueden ayudar también, aprendiendo a acompañarlos sin sostenerlos. Como les decíamos, yo lo voy a ayudar a que lo llevo de la mano, pero él se tiene que soltar en algún momento. ¿Ok? Mi paciente no me puede culpar a mí si recae, porque le di todos los medios que pude, le di la asesoría, le di la atención. De mi parte no queda. ¿Ok? También otro es asistir a algún grupo, como les mencionaba. Esas pueden entrar más bien como una recomendación. Pero, por ejemplo, al ir a un grupo, muchas personas se incomodan y no se ponen el límite de, bueno, voy a intentarlo una segunda o tercera vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me puede ayudar, me puede servir. La intención también, en cuanto al establecimiento de límites, es que nosotros lo vayamos haciendo de manera práctica. Ahorita, por ejemplo, que tenemos adolescentes, con los adolescentes hay límites nuevos que se tienen que poner, que son límites que van más bien hacia lo digital.
hacia lo que pueden publicar, hacia lo que no pueden publicar, y hacia qué redes sociales pueden utilizar o qué redes sociales no deberían de estar utilizando. También hacia el tipo de contenidos que los chicos ven. Desgraciadamente, ahorita hay demasiado contenido. Y los límites pues también se ponen desde el ejemplo, como les mencionaba. Un microlímite, bueno, si tengo, no sé, niños chiquitos en casa y a mí me encantan ver las novelas turcas o las de coreanas o no sé qué, pero el niño no está en edades de ver besos, pues no me voy a poner a ver la novela con el niño ahí. El niño luego va a empezar a decir que muay, que beso y beso, y que qué son los besos. Entonces, con nuestros pacientes, no es tratarlos como niños, pero seguimos siendo seres humanos en desarrollo. Entonces, si yo estoy tomando, pues, ¿cómo pongo ese límite, no? Otra de las cuestiones, por ejemplo, es que nosotros sin querer, como familiares, como mecanismo de defensa nuestro, este es nuestro, decimos las cosas un poquito menos feas para que no suenen como realmente fueron. Y es normal. De vez en cuando en sesión nos dicen es que pues te pusiste bien mal. Te pusiste bien mal así como te pusiste ese día. Y uno acá como el terapeuta ¿qué será? Se puso bien mal. Sí, porque te pusiste mal. Te pusiste bien mal, mijo. Y pues ni modo. Tenías que recibir ayuda. Después empezamos a ahondar un poquito más con el paciente y demás. Y, por ejemplo, ya con el tiempo nos damos cuenta de que hubo conductas de parte del paciente que a lo mejor ya se saltaban de un simple andar mal. El paciente a lo mejor ya hablaba solo. El paciente a lo mejor ya no dormía. Y para mamá eso era andar mal, pero no quería describir el escenario en el que se encontraba el paciente. Porque qué vergüenza decir que mi hijo ya estaba oyendo voces o que mi hijo ya no dormía en las noches y que andaba a lo mejor como sonámbulo. Entonces, eso lo hacemos nosotros para protegernos nosotros. Y no es un reproche, es algo que nos va a pasar a todos. Todos en algún momento llegamos a un punto donde decir algo es como demasiado en la escala de si lo describo tal cual pasó. Entonces, le voy a bajar tantito para que sea digerible también para mí, para que yo también pueda ver y decirme que tengo oportunidad y que todo va a estar bien. ¿Ok? Y es completamente humano. Ahorita como tal, con el establecimiento de límites que estamos viendo en los muchachos, a algunos les cuesta mucho la adaptación. Entonces, durante el proceso en que estamos estableciendo el límite, el paciente va a presentar resistencia. La resistencia normalmente lo va a llevar a conflicto. Y la resistencia y el conflicto lo van a llevar a una acción. Lo que nosotros buscamos es que el conflicto y la acción no vayan a consumo, ¿ok? Recuerden que la resistencia al cambio la tenemos todos en general, todos. A nadie le dicen, oye, mañana no vas a venir en este horario, vas a venir en este otro. Y dice, ay, sí, qué fácil. Entonces, resistencia, conflicto y acción, ¿de acuerdo? Mi paciente siempre va a presentar resistencia porque los cambios no son fáciles. Y también por eso yo tengo que tener una cosita bien importante. Paciencia. Ya sé, ya por ahí en casa de seguro también están diciendo, no, esa ya se me acabó, por eso lo llevé. Pero no, la verdad es que sí tenemos mucho más de lo que nosotros creemos. Dicen por ahí que si pides paciencia te mandan retos para ponerte a prueba, entonces a lo mejor sí pedí paciencia. Entonces necesito paciencia, ¿ok? ¿Por qué paciencia? Porque como les mencionaba, el establecimiento de límites se va a hacer también como una rutinita. Entonces lo tengo que ir practicando. Entre más, por ejemplo, me respete yo y más sepa cómo establecer un límite con un compañero de trabajo, con un amigo, con la vecina, el vecino, con todas las personas que están normalmente a mi alrededor, ahí va a ser mucho más fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque al poner el límite,
yo ya estoy expresando lo que siento y cómo me siento. Sí, pero suele ser, no debería, pero al fin de cuentas somos seres humanos y somos diferentes. Pero el poner límites, primero hay que ponerse en la misma sintonía. Ok. Como papás, como las personas que viven en la misma casa. Sí, y como las personas que vivimos en la misma casa, si el ambiente por una persona que en este momento no se encuentra, digamos, del todo bien emocionalmente cambia, nos va a mover a todos. Y lo sabemos, ya lo hemos visto de hecho en lo que son los talleres pasados, ya vimos cómo funcionaba el sistema familiar y los roles que nosotros empezamos a jugar para compensar, por ejemplo, la falta de que mi usuario o mi paciente no esté cumpliendo con sus labores. Ya vimos que, por ejemplo, si yo soy el abuelo, a veces empiezo a ayudar con el nieto cuando él no se hace cargo. Ya vimos también que, por ejemplo, si yo soy si él se supone que es el padre, pero no está dando económicamente, yo empiezo a lo mejor a ayudarle económicamente, o yo le empiezo a decir, vente a trabajar para acá, ¿ok? Y sí, eso es lo que pasa, que nosotros empezamos a sostener y el sistema se mueve, y entonces yo me convierto en rescatador. Ya habíamos visto también que nos convertimos en superhéroes, el síndrome del Salvador, ¿ok? Y que eso también nos conlleva a un agotamiento a nosotros como familiares. Entonces, ahí les va la parte importante, los primeros auxilios, pero estos que ya son para ustedes, como familiares, ¿ok? Primero, yo como familiar me tengo que permitir sentir. A lo mejor no hay enfrente de mi familiar, porque si yo estoy enojado y siento enojo ahí enfrente de él, nos agarramos, ¿ok? Pero yo me tengo que permitir sentir ese enojo. Entonces, si me frustra ver que recae, o si me frustra ver que no se está haciendo responsable o algo, pues yo lo tengo que sacar. Es mi trabajo sacar ese coraje para que después le pueda establecer el límite desde una conciencia plena. No que yo se lo vaya a querer establecer desde mi enojo como castigo, porque acuérdense que eso se tergiversa bien rápido. Y además yo también con la emoción del miedo, a lo mejor sin querer, en vez de poner límite, pongo amenaza. Y tampoco va a funcionar, ya lo vimos. Entonces, primero, me voy a permitir sentir yo mi enojo. ¿Sabes qué? Sí, estoy enojada. Me voy a mi cuarto un rato, tomo un tiempo fuera, si quiero le pego a la almohada, si quiero grito ahí con la almohada, lo que yo necesite. Hay personas que dicen, no, Dan, es que yo no voy a llegar y le voy a pegar una almohada. No, que voy a llegar y le voy a gritar una almohada. ¿No? Entonces, ¿qué vas a hacer? Agarra una hoja y allá es una carta. Hoy me hiciste esto, 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 y esto, y esto, y esto, y me pasó esto, esto, y esto. Y después quémala, tírala, échala por el retrete, haz con ella lo que quieras. Pero la emoción ya se descargó ahí, ¿ok? Ya en ese momento debo de estar un poquito más claro, pero si todavía siento que queda algo ahí residual, bueno. Hay muchas personas que tienen energía de más cuando se enojan, entonces o el ejercicio, o ponerme a mover los muebles de la casa, o ponerme a limpiar algo. La intención es que salga, ¿ok? Que mi emoción sí la externe, de una manera sana para mí, que no vaya a ser confrontativa con el paciente de preferencia, para que esto tampoco vaya a ser ay, es que me peleé con mi mamá y recaí, ¿ok? Entonces, yo me debo de permitir sentir, y está bien que yo me sienta enojado, y está bien que yo esté decepcionado, y está bien que yo esté encabronado, y está bien que yo sienta que me fallaron, y está bien, todo eso está bien. Está bien que esté triste, está bien que me duela, está bien que lo extrañe, ¿ok? Entonces, después de eso, tengo que identificar qué emoción es y cómo la voy a dejar salir. ¿Es enojo? Bueno, ya dijimos una. ¿Es tristeza? Pues llora. Llora los mares que necesites. Si quieres escribir la carta ahí mientras estás llorando de te extrañé mucho y no sabes lo que pasamos, hazla. Lo que necesites externar. Después de eso tengo que encontrarme un poquito mejor, diríamos, porque ya se liberó presión. Ya ahí me toca ponerme a analizar los alcances. ¿Qué tanto de, por ejemplo, el problema, la discusión o lo que está pasando es mío y qué tanto es de ellos? Si las decisiones las tomó él y yo no puedo tomar las decisiones por él, es de él. Si yo tomé una decisión por él
y por eso me reclamó, entonces el metiche fui yo. Y yo también tengo que responsabilizarme y decir, no, pues sí, yo fui. ¿Ok? Y entonces tal vez la próxima vez preguntarnos, la próxima vez mejor le voy a decir, ¿quieres que nomás te escuche o quieres que te dé un consejo? Mejor pregunto, ya para no quedar con metiche. Entonces, aparte de eso, está aceptar que vamos a tener una incomodidad temporalmente, ¿ok? Durante algunos días, a lo mejor unas horas, dependiendo de cómo seamos cada persona, vas a tener una incomodidad durante un rato. Y no le tienes que tener miedo a esa incomodidad, porque ahorita le huimos a la incomodidad agarrando el celular, le huimos a la incomodidad yéndose a tomar con los amigos, que le huyeron mucho a la incomodidad por aquí. Le huyen a la incomodidad con sustancias, le huyen a la incomodidad con apuestas, le huyen a la incomodidad con una novia tras otra. O sea, eso es huirle a la incomodidad. Estamos tremendamente mal en ese aspecto. No sabemos cómo estar sin hacer algo todo el tiempo. Entonces, si me siento incómodo, tengo que explorar qué es lo que me está incomodando. Es una emoción, a lo mejor sí me enojé el otro día y lo traigo desde el otro día, a lo mejor no me enojé, pero pues ando emocionado desde el otro día y así, ¿ok? Trabajar con ello. También debemos de aceptar que pues la incomodidad va a ser temporal. Normalmente que nosotros pongamos un límite y que nos rezonguen o nos digan que no, bueno, nos va a incomodar, va a ser como decir, ya te comuniqué, ¿qué necesidad de rezongar? Porque al principio, como les dije, van a querer conflicto. Entonces, ¿qué necesidad de rezongar? ¿Te estoy diciendo las cosas bien? Si no me quiso escuchar, vuelvo a repetirle el límite con el mismo tono de voz, relajado, calmado, sereno, pero firme. Ya te dije que no vas a ir a la fiesta, quedamos en algo el día de ayer. La consecuencia era esta. Y ya. Yo sé que ahorita dicen, suena bien fácil, pero pues con los adolescentes no, sobre todo con ellos. Tienen mucha energía en esta edad. Con las personas grandes también, a veces piensan que pues ya no van a querer aprender, si ya nos enderezaron en 10 años, en 20 años, en 30 años, ¿qué más van a querer? La realidad es que no todos tenemos precisamente esta capacidad de cambiar. Todos podemos crecer y madurar. Ellos aquí tienen herramientas, aquí se les está apoyando, y en cuanto a ustedes, bueno, espero que esto les ayude a que puedan poner algunas más. También normalmente en el tríptico les pongo 1 o 2 recomendaciones de libros o de películas que también les pueden servir. No para que se las crean, porque Hollywood le pone mucha cosa de extra y mucho drama, pero sí para que podamos concientizar algunas cosas que tal vez no habíamos visto de mi sistema familiar o de la situación con mi paciente. ¿Ok? Ahorita como tal, pues ya sabemos que voy a tener que aceptar cierta incomodidad al poner los límites, y a lo mejor sí me voy a sentir un poquito culpable al principio, pero está bien, es necesario. ¿Ok? Uno de los límites que, por ejemplo, suelen querer cruzar mucho los muchachos es la cuestión de cuánto tiempo voy a tener de estadía, o cuándo, por ejemplo, se van a dejar que se integre mi pareja, o cuándo, por ejemplo, voy a tener mis visitas, o cuándo, por ejemplo, y esos son límites que también tenemos que establecer, porque en el proceso terapéutico que marca la clínica necesitan ir en un orden. Y yo sé que como familiares vemos a la familia dividida y se nos hace bien feo. Es que cómo no van a dejar que vea a su niño o a su esposa o así hasta que pase cierto tiempo. Créanme que también a nosotros no nos agrada marcar esos límites, pero alguien lo tiene que hacer, porque no nos los podemos seguir brincando. Si yo veo que en mi casa mi mamá sigue exactamente igual, mi papá sigue exactamente igual y se siguen peleando todo el tiempo, va a ser bien fácil brincarme ese límite otra vez. Me voy a poner del lado de mi papá cuando me conviene y del lado de mi mamá cuando me convenga. Se van a seguir agarrando ahí papá y mamá y la casa va a seguir perpetuando todo el caos que ya había. Y no voy a poder esperar que haya un resultado diferente. Exactamente.
Desgraciadamente es algo que sí nos gustaría que entendieran un poquito más como familiares. Que pasándome ciertos topes de autoridad, no le ayudo, puedo perjudicar, al contrario, al tratamiento de mi paciente. Entonces, es necesario que empecemos por ser respetuosos nosotros con los límites de la institución, por ser respetuosos nosotros con los límites para con nosotros mismos también. Porque, por ejemplo, no le voy a dar a mi esposo, a mi tío, a quien sea mi familiar, mi dinero, si yo sé que yo voy a necesitar para mis hijos. Si yo sé que voy a tener que comprarles útiles. Ahí me tengo que poner un límite a mi salvador, a mi rescatador que le quiere ayudar. Hay un límite, por ejemplo, que es muy chiquito. Es un ejemplo bien sencillo de un microlímite. Cuando, por ejemplo, ya tienen al paciente afuera y el paciente les dice, es que fíjate que se me antojaron un chingo unos tacos, ¿no me das? Para los tacos. Y entonces uno dice, pero si será para los tacos. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo mejor. Vamos por los tacos, ya se me antojaron a mí también. Vámonos los dos. O ¿sabes qué? Sí, ¿de dónde los quieres? Yo te los traigo. Si se enoja, no quería los tacos. Y se puso un límite. ¿Ok? Yo sé que en otras ocasiones a lo mejor sí les llegamos a decir, pero el dinero sí va a ser para lo que me estás pidiendo. Sí. Y te lo juro que sí. En ocasiones no fue. Y ahí, por ejemplo, los que nos quedamos sintiéndonos defraudados, tristes o mal, fuimos nosotros como familiares. Y eso nos generó culpa. Entonces, de que me puedan decir que como familiares ninguno trae culpa, honestamente, todos traemos. Aunque sea tantito, aunque sea por esos descuiditos que tuvimos. Entonces, sí es importante que aprendamos a trabajar esas emociones ahorita nosotros, porque mi paciente las está aprendiendo a trabajar aquí. Entonces mi paciente va a salir ya sabiendo qué onda con sus emociones. Y cuando yo me enoje, me va a decir, es que tú tienes que controlar tu ira. Mira, yo agarro, me calmo y respiro así como dijo la psicóloga y me calmo, pero tú no te controlas. ¿Ok? Entonces, como tal, es muy importante que nosotros también nos limitemos en ese aspecto, ¿de acuerdo? El establecimiento de límites no quiere decir que no quiero a mi paciente, no quiere decir que lo quiero alejar. Quiere decir todo lo contrario, que quiero que él esté bien, que lo estoy cuidando, pero lo estoy acompañando, no sosteniendo. ¿Ok? Y recuerden también que, por ejemplo, el dolor de poner límites es inmediato. Me va a incomodar tantito la culpa. Pero si no los pongo, ya sé qué es lo que ha pasado en el pasado. No me puede sorprender que se repita. Aquí, por ejemplo, les puse límites pequeños: no dar dinero en efectivo, no cubrir, por ejemplo, mentiras que dijeron, que andaba aquí, que no es cierto, no andaba aquí. No responder llamadas bajo manipulación, que pues a veces también ya sabemos cuando andan haciéndose los muchachos. Entonces, ese tipo de límites protegen mi paz, para que yo también pueda continuar con mi vida. No va a ser sin culpa, pero ya va a ser menos. Cuando yo empiezo a entender dónde termina mi responsabilidad con mi paciente y dónde empieza la de mi paciente, se nos abre un mundo de posibilidades que no habíamos visto. ¿Ok? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿No? Ninguna. Tenemos que aprender para poder llevarnos, acompañarnos en ese proceso. Tenemos que aprender Exactamente. a cómo manejar. Sí, lo que nos cuesta mucho como familiares siempre es que solemos, como ya les habían dicho también en otro de los grupales, confundir mucho el control con ayudar. Y controlar no es ayudar. Controlar es que yo quiero que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo. ¿Ok? El límite por eso no se puede poner desde el enojo y tampoco se puede poner desde un castigo. Porque como les dije, se convierte en amenaza y la amenaza no se cumple. Entonces ya no fue un límite, fue amenaza. No avanzamos. Más bien es un retroceso, porque tú vas a hacer lo mismo, él va a hacer lo mismo, va
Exactamente como lo mencionó justamente, va a ser un retroceso porque entonces si yo empiezo a accionar así, nos vamos a regresar aquí al conflicto y no vamos a salir de aquí. Y ya aquí se quedó el proceso de mi paciente y el mío y lo que aprendí. ¿Ok? Pero si por ejemplo yo aprendo que tengo que tener paciencia, yo ya sé qué puedo esperar de mi paciente cuando esté afuera. Y yo ya sé, por ejemplo, cómo lo puedo apoyar mientras está aquí también. ¿Ok? Los pacientes muchas veces van a tratar de obtener también muchas cosas de parte de ustedes porque también saben que se sienten culpables. Por eso es importante que aprendan a manejar su culpa. Y que si, por ejemplo, no sé identificar mis emociones, puedo confundir la culpa con alguna otra cosa. A lo mejor yo estoy ansiosa por alguna otra cosa allá afuera, de cuestión de tu trabajo, de cuestión de otra cosa, pero cuando vienes a ver a tu paciente sales de aquí peor. Entonces, es importante que las emociones que yo tengo afuera, yo las aprenda a trabajar afuera. Y las emociones que se queden allá, y cuando venga aquí, venga con mi paciente en la disposición de estar con él y compartir tiempo con él. Y que lo que me diga tampoco me lo pueda llevar allá y llenarme de todo eso porque me voy a llenar de más culpa y de ansiedad. ¿Ok? Por eso les comentaba, hagan ese ejercicio, es muy sencillo. Escriban ahí todo lo que tal vez no le pudieron decir a su paciente. Y después quémenlo, entiérrenlo, bótenlo por el retrete, como ustedes quieran. ¿Ok? Pero que no se quede ahí, que si se quedaron, por ejemplo, con ganas de gritar, con ganas de llorar, sáquenlo. Ustedes también están viviendo su proceso como familiares. Y si empezamos por aceptar el cambio, va a ser más factible para nosotros empezar a lograrlo con microlímites y cositas pequeñas. Ahorita no tengo a mi paciente allá, pero por ejemplo cuando vengo sí puedo ponerle un límite yo también. ¿Sabes qué? No hables de eso. O por ejemplo aquí se les dice a los muchachos que no digan groserías. Y pues bueno, luego viene mi papá, viene mi mamá, viene mi tía, viene el abuelo al que nunca ven. Y entonces valió, porque el abuelo es bien mal hablado y entonces dice una grosería. Entonces tenemos que empezar a poner límites incluso con nuestros familiares que vienen a visitarlos. Decirles, oye, ¿sabes qué? En el reglamento acuérdate que nos dijeron que no digamos palabras así de groserías. Porque pues es que se te escapó, discúlpate mínimo. ¿Ok? Porque recuerden, los muchachos sí les van a corregir algunas cositas. Por ahí te seguro alguna vez ya les han dicho así de, ay, mamá, no hables así aquí. No digas esas groserías. Y luego, por ejemplo, también tenemos situaciones donde yo sé que ustedes les quieren decir, mira, que la botella no te gane o que no te gane la marihuana. Y pues eso básicamente es mencionar el consumo. Entonces, es también limitarnos en ese aspecto nosotros, dándoles el ejemplo a ellos desde que ellos están aquí. Que vean que nosotros también ya estamos cambiando esa manera de hablar. Y eso es algo chiquito. Eso es un microlímite, realmente. Y son cositas pequeñas que de hecho nos van sumando. Porque también, si yo ya en casa ya no digo groserías, cuando él salga, tampoco va a poder decir groserías. Sí, porque ya lo estás trabajando. Ajá. Y si yo ya aprendí a manejar mi ira y mi enojo, yo voy a ir, voy a escribir y ya no nos vamos a deschongar. Así de sencillo. Pero también ténganse paciencia para poner los límites. No es algo que se logre de un día para otro y requiere de mucha práctica. ¿Ok? Bueno, de mi parte sería todo. Espero que disfrutaran el taller. Que tengan buen día.